Mi hijo y mi nuera se fueron de viaje y dejaron conmigo a su hijo de 8 años, quien era considerado mudo. Cuando la puerta se cerró, él me miró profundamente a los ojos y dijo: «Abuela, no bebas el té que mamá preparó para ti». Yo pregunté: «¿Por qué?». Me quedé paralizada. 8 años. 8 años cuidando a este niño, llevándolo a terapeutas, especialistas, doctores. 8 años viendo a mi hijo sufrir por tener un hijo especial. 8 años de silencio absoluto. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Déjalo en los comentarios. Y ahora, 5 minutos después de que se fueran, Mateo estaba hablando. «Mateo, cariño», mi voz salió como un susurro. «¿Puedes hablar?». Él asintió, sus ojos marrones llenos de algo que me tomó un momento identificar. Miedo. Mi nieto tenía miedo. «Siempre pude, abuela, pero mamá dijo que si hablaba, algo malo pasaría, que me llevarían lejos de ti y de papá». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Me senté en el sofá y Mateo se acercó, tomando mi mano con sus deditos. Esa mano que yo había sostenido durante años, creyendo que nunca podría decirme que me quería. «El té, abuela», repitió. «Mamá siempre te hace té cuando viene. Y después tú te pones rara, como dormida pero despierta». Miré hacia la cocina. Sobre el mostrador había una taza humeante que Daniela había preparado antes de irse. «Para que te relajes mientras cuidas a Mateo», me había dicho con esa sonrisa perfecta que siempre tenía. Daniela, mi nuera de 6 años, la mujer que llegó a nuestras vidas como un ángel salvador, cuando mi hijo Fernando estaba destrozado por un divorcio difícil. Ella era todo lo que yo había deseado para él: educada, profesional, aparentemente dedicada a la familia. Cuando nació Mateo y no habló al cumplir 2 años, fue Daniela quien investigó, quien encontró especialistas, quien organizó las terapias. Fue ella quien sostuvo a Fernando cuando lloraba de frustración. Fue ella quien me consoló cuando yo me sentía culpable, preguntándome si había algo en nuestros genes. «¿Por qué no has hablado antes?», le pregunté a Mateo, aún tratando de procesar esto. «Mamá dice que tú eres vieja y que pronto no vas a poder cuidarme. Dice que cuando eso pase, ella va a necesitar tu casa, porque esta es muy pequeña. Pero si yo hablo, tú vas a vivir más tiempo y no le vas a dar la casa». Las palabras de mi nieto me golpearon como piedras. Mi casa, la casa que compré con mi difunto esposo hace 30 años. La casa donde crié a Fernando. La misma casa por la que Daniela había mostrado tanto interés desde que la conoció. «¿Y el té?», pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. «Mamá le pone cosas, te hace olvidar. Papá me contó que a veces no recuerdas dónde pusiste cosas o qué hiciste ayer. Por eso él está preocupado». Era verdad. En los últimos meses había tenido episodios extraños. Olvidaba conversaciones, perdía objetos, me sentía confundida. Fernando había empezado a sugerir que viera a un doctor, que tal vez era el principio de demencia. Y yo, aterrada, había aceptado cada taza de té de Daniela, creyendo que me estaba cuidando. «Mateo, necesito que me cuentes todo, pero primero». Me levanté y fui a la cocina. Tomé la taza de té y la vacié en el fregadero, viendo cómo el líquido café se arremolinaba y desaparecía. Mi mano temblaba. Cuando regresé a la sala, Mateo estaba llorando silenciosamente. «No quiero que te pase nada malo, abuela. Tú eres la única que me abraza de verdad. Mamá solo me abraza cuando hay gente mirando». Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío. Durante 8 años había anhelado escuchar su voz. Ahora que la escuchaba, cada palabra era un cuchillo en mi corazón. «No me va a pasar nada malo, mi amor, te lo prometo». Pero mientras lo sostenía, mi mente corría. Daniela y Fernando volverían en 5 días. 5 días para entender qué estaba pasando realmente. 5 días para proteger a mi nieto. 5 días para descubrir cuánto de mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Miré el teléfono sobre la mesa. Podía llamar a Fernando ahora mismo. Pero, ¿me creería? Daniela era tan convincente, tan perfecta en su papel de esposa preocupada y madre abnegada,
Y yo, con mis recientes olvidos y confusiones, ¿sonaría creíble? Mateo, le dije, separándolo suavemente para mirarlo a los ojos. ¿Hay algo más que necesites saber? Él asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Mamá tiene un cuaderno. Escribe cosas sobre ti, cuando olvidas cosas, cuando te confundes. Dice que es para mostrarle al doctor que tú estás muy enferma. Un cuaderno. Evidencia documentada de mi supuesto deterioro mental. La habitación empezó a dar vueltas, pero me obligué a mantener la calma. Mateo me necesitaba calmada. ¿Dónde está ese cuaderno? En su closet. En una caja azul arriba de todo. Miré hacia el pasillo que llevaba a la habitación de invitados, donde Daniela y Fernando se quedaban cuando visitaban. Tenía 5 días. 5 días antes de que regresaran y encontraran a un nieto que súbitamente podía hablar y a una suegra que ya no estaba confundida. 5 días para descubrir la verdad completa. Y mientras abrazaba a Mateo, sintiendo finalmente el peso de su voz después de años de silencio, supe que nada en mi vida volvería a ser igual. Esa primera noche sin el té fue reveladora. Esperaba sentirme normal, pero en lugar de eso sentí algo que no había experimentado en meses: claridad absoluta. Me quedé despierta hasta tarde con Mateo, escuchándolo hablar. Su voz era suave, un poco ronca por años de no usarla, pero cada palabra era un regalo que yo había creído que nunca recibiría. ¿Desde cuándo sabes hablar, mi amor?, le pregunté mientras preparaba chocolate caliente, algo que podía controlar completamente. Siempre, abuela. Mamá me enseñó que hablar era malo. Cuando era pequeño y decía palabras, ella me encerraba en mi cuarto. Decía que los niños que hablaban mucho se enfermaban y morían. Tuve que agarrarme del mostrador de la cocina. ¿Qué clase de madre le dice eso a un niño de 2 años? Cuando cumplí 4 años, continuó Mateo, mamá me llevó con muchos doctores. Yo quería hablar con ellos, decirles que podía hacerlo, pero ella siempre me miraba de esa forma. ¿Qué forma? Mateo hizo una expresión que me heló la sangre. Sus ojos se volvieron fríos. Su boca se torció en algo que no era exactamente una sonrisa. Era la expresión exacta que había visto en Daniela miles de veces, pero que siempre había interpretado como preocupación maternal. Así, y yo sabía que si hablaba, algo muy malo iba a pasar. Le serví el chocolate y nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma mesa donde Daniela se sentaba conmigo cada visita, preparándome té, escuchándome hablar, tomando notas mentales de cada olvido, cada confusión. Los doctores dijeron que tenías un trastorno del desarrollo, le expliqué. Gastamos tanto dinero en terapias especiales, en especialistas. Lo sé, mamá siempre está feliz cuando papá paga las cuentas. Dice que es dinero bien invertido. Invertido. ¿Qué palabra más extraña para usar con el tratamiento de tu hijo? Mateo, necesito que me ayudes a entender algo. ¿Por qué decidiste hablar hoy? ¿Por qué ahora? Él bajó la mirada a su taza de chocolate. Porque escuché a mamá hablando por teléfono anoche. Dijo que pronto tú ibas a estar demasiado confundida para vivir sola, que el doctor iba a decir que necesitas ir a un lugar especial para gente mayor, y entonces ella y papá podrían quedarse con tu casa. Mi casa. Siempre volvíamos a mi casa. ¿Y qué pasaría contigo? Mamá dijo que cuando tengamos la casa grande, van a mandarme a una escuela interna. Dice que ya estoy muy grande para seguir fingiendo, que ya cumplió su propósito. Cumplió su propósito. Mi nieto había sido una herramienta, un medio para un fin. Me levanté y fui a mi habitación, con Mateo siguiéndome. Del fondo de mi closet saqué una caja que no había abierto en meses. Dentro estaban mis agendas, las que había mantenido religiosamente durante años hasta que Daniela me sugirió que quizás era el momento de simplificar mi vida. Abrí la agenda del año pasado y empecé a leer. Cada visita de Daniela estaba marcada, y al lado de muchas había anotado cosas extrañas. Olvidé que vino la semana pasada. No recuerdo haber guardado las llaves en el refrigerador. ¿Por qué puse sal en mi café? Mateo miró las páginas con ojos muy abiertos. Eso es después del té, ¿verdad? Asentí. Cada incidente de confusión coincidía con una visita de Daniela.
Cada episodio de memoria perdida ocurría después de tomar su té especial. «Mateo, dijiste que hay un cuaderno. ¿Crees que puedes mostrarme dónde está?» Fuimos juntos a la habitación de invitados. Mateo señaló el closet y yo arrastré una silla para alcanzar el estante superior. Ahí estaba, una caja azul, exactamente como él había dicho. Dentro encontré 3 cuadernos. Los abrí con manos temblorosas. El primero era un registro detallado de cada visita de Daniela durante los últimos 2 años. Pero no era un diario amoroso de una nuera preocupada. Era un documento clínico, frío, calculado. 15 de marzo. Teresa olvidó nuestra conversación del martes. Confundió fechas de citas médicas. Fernando preocupado. Sugerí incrementar visitas para monitoreo. 3 de abril. Teresa dejó la estufa encendida. Encontró sus lentes en el congelador. Episodio perfecto para documentar. Fernando de acuerdo en que necesita evaluación geriátrica. 28 de mayo. Teresa cada vez más dependiente de mis visitas. Responde bien al té. Dosis funcionando según lo esperado. Dosis. La palabra me quemó los ojos. El segundo cuaderno era peor. Era un plan detallado, paso por paso, de cómo Daniela iba a conseguir que me declararan mentalmente incapaz. Había investigado sobre tutelas legales, sobre cómo transferir propiedades, sobre residencias para personas mayores. Pero el tercer cuaderno fue el que me rompió el corazón. Era sobre Mateo. Día 847 del Proyecto M. Mateo mantiene silencio perfectamente. Las amenazas sutiles siguen funcionando. Fernando completamente convencido del diagnóstico. Los especialistas cobran una fortuna. Perfecta justificación para gastos. Día 1200 del Proyecto M. Mateo casi habla frente a Teresa. Tuve que recordarle las consecuencias. Lloró toda la noche, pero se mantiene callado. Fernando sugirió más terapia. Excelente. Había páginas y páginas, años de manipulación documentada con la precisión de un experimento científico. Mi nieto no era su hijo, era su proyecto. Abuela, ¿estás llorando? Me sequé las lágrimas rápidamente. No podía desmoronarme ahora. Mateo me necesitaba fuerte. Estoy bien, mi amor, pero necesito que me digas algo muy importante. ¿Tu mamá sabe que encontraste estos cuadernos? Él negó con la cabeza. Los encontré hace 2 meses cuando estaba buscando un juguete. Por eso supe lo del té. Leí todo. No entendí muchas palabras, pero entendí que mamá te está lastimando. Un niño de 8 años leyendo sobre su propia explotación, sobre el envenenamiento lento de su abuela, y cargando ese peso solo durante 2 meses. Hiciste bien en decirme, Mateo. Muy bien. Fotografié cada página de los 3 cuadernos con mi teléfono. Luego los guardé exactamente donde estaban. Daniela no podía saber que sabíamos. Esa noche, después de acostar a Mateo, me senté en la cocina con una taza de té que yo misma había preparado. Mi mente estaba más clara que en meses, y por primera vez entendí la magnitud de lo que enfrentaba. Mi nuera había pasado años construyendo una narrativa de mi deterioro mental. Había manipulado a mi hijo, había torturado psicológicamente a mi nieto, y había documentado meticulosamente cada paso de su plan. Y lo más aterrador, había estado funcionando. Miré mi teléfono. Podía llamar a Fernando ahora, enviarle las fotos, exponerlo todo. Pero Daniela había sido tan cuidadosa, tan paciente. ¿Me creería Fernando? ¿O pensaría que mi demencia finalmente había progresado a paranoia? Necesitaba más que fotografías de cuadernos. Necesitaba pruebas irrefutables. Al día siguiente comenzaría mi propia investigación. Tenía 5 días antes de que regresaran. 5 días para convertirme en la detective que nunca pensé que sería. Y mientras guardaba los cuadernos en la caja azul, supe exactamente por dónde empezar. Ese té que había estado bebiendo durante meses. Era hora de descubrir qué me había estado dando mi propia nuera. Tu comentario ayuda a que estas sombras sigan creciendo. La mañana siguiente, mientras Mateo dormía, vacié una de las bolsitas de té que Daniela guardaba en mi alacena.
Las había traído hace 6 meses, insistiendo en que eran especiales, importadas, perfectas para la relajación de personas mayores. Dentro de la bolsita había té normal, pero también algo más, pequeñas partículas blancas mezcladas entre las hojas. Las separé cuidadosamente y las guardé en un sobre. Mi vecina, Patricia, era enfermera retirada. Nos conocíamos desde hace 20 años. Si alguien podía ayudarme discretamente, era ella. «Teresa, ¿estás segura de lo que me estás pidiendo?», me preguntó Patricia esa tarde en su cocina, mirando el sobre que le había dado. «Necesito saber qué es esto, Patty, y necesito que nadie se entere que estoy investigando». Ella estudió mi rostro durante un largo momento. «Hace 3 meses, cuando nos encontramos en el supermercado, no recordabas mi nombre. Me llamaste Rosa, como mi hermana que murió hace 10 años. Pensé que estabas enferma. Yo también lo pensé, pero ahora creo que me estaban enfermando a propósito». Patricia palideció. «¿Daniela?», asentí. No necesitaba decir más. Patricia siempre había sido observadora. Siempre había notado cosas que otros pasaban por alto. «Tengo un amigo en el laboratorio del hospital. Le debo un favor grande. Puedo hacer que analice esto sin preguntas, pero tomará 2 días». 2 días. Me quedaban 3 después de eso, antes del regreso de Daniela y Fernando. Mientras tanto, Mateo y yo establecimos una rutina cuidadosa. Durante el día, él practicaba estar callado cuando yo contestaba videollamadas de Fernando. Era desgarrador verlo volver a ese silencio, pero ambos sabíamos que era necesario. «¿Cómo está mamá?», preguntaba Fernando cada noche por video. «Bien, hijo, estamos bien». Pero por las noches, cuando colgábamos, Mateo hablaba. Me contaba sobre la escuela, sobre sus compañeros que creían que era mudo, sobre las maestras que le tenían pena. Me contaba sobre las visitas al psicólogo infantil que Daniela había organizado. «El doctor Ramírez es bueno», me dijo Mateo. Quería ayudarme, pero mamá siempre estaba en la sala escuchando todo. Yo intenté hablar una vez cuando tenía 5 años. El doctor se emocionó mucho, pero mamá me sacó de ahí y nunca volvimos. Después encontró a la doctora Sánchez. ¿Y la doctora Sánchez? Ella no trataba de hacerme hablar, solo le decía a mamá que yo necesitaba más tiempo, más terapia especial. Mamá siempre salía sonriendo de esas citas. Más terapia significaba más dinero. Más dinero significaba más presión financiera sobre Fernando. Más presión significaba más necesidad de mi casa, de mis recursos. Todo estaba conectado. Daniela había construido una red perfecta de dependencia y manipulación. El tercer día, Patricia llegó a mi puerta con una expresión seria. «Teresa, necesitas sentarte». Nos sentamos en la sala. Mateo estaba en su cuarto dibujando. Mi amigo analizó la muestra. Encontró difenidramina en dosis moderadas mezclada con el té. «Difeni, ¿qué?». «Es un antihistamínico. En personas mayores, especialmente en dosis regulares, causa exactamente los síntomas que has estado teniendo: confusión, problemas de memoria, desorientación. Es legal, se vende sin receta, pero usado así». Patricia hizo una pausa. «Teresa, esto es abuso de ancianos. Es un delito». Sentí que el aire salía de mis pulmones. No era mi imaginación. No era paranoia. Era real. Daniela me había estado drogando sistemáticamente. «Hay más», continuó Patricia. «Mi amigo dice que el uso prolongado podría haber causado daño cognitivo permanente si hubieras continuado. Tienes suerte de haber parado cuando lo hiciste». Pensé en Mateo, en su advertencia sobre el té. Mi nieto me había salvado de un destino que Daniela había estado construyendo pacientemente durante meses. «¿Esto es suficiente para probar lo que está haciendo?». Patricia negó con la cabeza lentamente. «Es evidencia, sí, pero Daniela puede decir que no sabía lo que había en el té, que lo compró pensando que era natural. Necesitas algo más concreto. Necesitas probar intención». Esa noche, mientras Mateo dormía, leí nuevamente los cuadernos que había fotografiado. Había una entrada que no había notado antes, escrita hace 3 meses. Teresa finalmente aceptó ir al neurólogo. «El doctor Méndez es perfecto para nuestros propósitos».
Fernando confía en él. Primera cita programada para 2 semanas después de nuestro regreso del viaje. Si todo sale según lo planeado, Teresa será declarada en las primeras etapas de demencia. La tutela legal podrá proceder. El doctor Méndez. Daniela había investigado, había seleccionado cuidadosamente a un médico, había programado todo para después de este viaje. ¿Por qué después de este viaje? Busqué más atrás en el cuaderno y encontré la respuesta. El viaje es crucial. 5 días de dosis continuas sin interrupciones. Teresa estará en su peor momento cognitivo justo para la evaluación inicial. Fernando finalmente aceptará que su madre necesita ayuda. Daniela había planeado este viaje específicamente para drogarme de manera intensiva. 5 días de té constante, 5 días de confusión acumulada, 5 días que me dejarían perfectamente preparada para un diagnóstico de demencia. Excepto que ahora yo sabía. Y no había tomado ni una gota de su té. El 4.º día llamé a mi propia doctora, la doctora Herrera, quien me había atendido durante 15 años. Teresa, qué sorpresa. ¿Todo bien? Doctora, necesito un favor urgente. Necesito que me haga una evaluación cognitiva completa. Ahora. Hubo una pausa. ¿Ha habido algún incidente? La última vez que te vi, hace 4 meses, estabas perfectamente bien. Ese es el punto. Necesito documentar que estoy bien, que no tengo demencia. ¿Puede verme mañana? Al día siguiente, dejé a Mateo con Patricia y fui al consultorio de la doctora Herrera. Me sometí a 3 horas de pruebas: memoria, razonamiento, orientación espacial, todo. Teresa, me dijo la doctora al final, tus resultados son perfectamente normales, mejor que normales para tu edad. ¿Por qué pensabas que tenías demencia? Le conté todo. No todos los detalles, pero lo suficiente. Su expresión pasó de la preocupación a la furia. ¿Me estás diciendo que tu nuera te ha estado drogando con antihistamínicos? Tengo las pruebas del laboratorio. Teresa, esto es serio, muy serio. ¿Has hablado con Fernando? Negué con la cabeza. Aún no. Regresan mañana. Necesito tener todo preparado antes de enfrentarlos. La doctora Herrera escribió un informe detallado certificando mi perfecta salud mental. Me dio copias y las guardé junto con las fotografías de los cuadernos y los resultados del laboratorio. Esa noche, Mateo y yo cenamos juntos en silencio. Él comió sus nuggets de pollo mientras yo trataba de encontrar las palabras correctas. Mateo, mañana tus papás regresan. Él dejó de comer y me miró con esos ojos grandes que habían visto demasiado para un niño de 8 años. ¿Vas a decirle a papá la verdad? Sí, mi amor. Pero necesito que entiendas algo. Cuando lo haga, las cosas van a cambiar mucho. Tu mamá va a estar muy enojada. Tu papá va a estar confundido y triste. Todo va a ser diferente. ¿Me van a llevar lejos de ti? Mi corazón se rompió al ver el miedo en sus ojos. No, si puedo evitarlo. Pero Mateo, vas a tener que ser muy valiente. Vas a tener que hablar, contarle a tu papá todo lo que me contaste a mí. Él asintió lentamente. ¿Y si mamá se enoja conmigo? Yo no voy a dejar que te pase nada malo, te lo prometo. Esa noche, después de acostar a Mateo, me quedé despierta planeando. Daniela y Fernando llegarían mañana a las 6 de la tarde. Tenía un día más para preparar el escenario perfecto. Porque si iba a enfrentar a mi nuera, tenía que hacerlo de una manera que no pudiera manipular, que no pudiera torcer a su favor. Necesitaba testigos. Necesitaba que Fernando viera la verdad con sus propios ojos. Y mientras miraba las luces de la ciudad desde mi ventana, supe exactamente cómo iba a hacerlo. La mañana del 5.º día me desperté con una claridad mental que no había experimentado en casi un año. Sin el té de Daniela, mi mente funcionaba perfectamente. Cada pensamiento era nítido, cada recuerdo accesible. Me asusté al darme cuenta de cuánto había perdido sin siquiera saberlo. Mateo entró a mi habitación temprano, como había hecho cada mañana de esta semana extraordinaria. «Abuela, ¿hoy es el día?» «Sí, mi amor, hoy es el día». Llamé a Patricia a las 8 de la mañana. «¿Puedes venir a las 5:30 de la tarde? Y traer a tu esposo también». «¿Estás segura de esto, Teresa?» «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Luego llamé a mi hijo.
Fernando, ¿a qué hora llegan exactamente? Alrededor de las 6, mamá. ¿Todo bien? ¿Cómo has estado? Podía escuchar la preocupación en su voz. La preocupación que Daniela había cultivado cuidadosamente durante meses. Muy bien, hijo. De hecho, mejor que nunca. Tengo una sorpresa para ti y para Daniela cuando lleguen. ¿Una sorpresa? Sí. Invité a los vecinos a tomar café. Pensé que sería lindo que pasáramos un rato todos juntos cuando regresen del viaje. Hubo una pausa. Podía imaginar a Daniela junto a él, escuchando. Bueno, estaremos cansados del viaje, mamá. Insisto, Fernando, solo será una hora. Patricia y Roberto vienen también. Hace meses que no nos reunimos todos. Escuché murmullos en el fondo. La voz de Daniela, tensa. Está bien, mamá, nos vemos a las 6. Pasé el día preparándolo todo meticulosamente. No era una trampa. Era simplemente crear las condiciones para que la verdad saliera a la luz de la manera correcta. A las 5, Mateo estaba nervioso. Lo senté en el sofá y tomé sus manos. ¿Recuerdas lo que vamos a hacer? Él asintió. Cuando papá llegue, yo sigo callado como siempre. Pero cuando tú me lo pidas, voy a hablar. Exacto. Y vas a contarle la verdad a tu papá, todo lo que me contaste a mí. ¿Y si mamá se enoja? Habrá adultos aquí para protegerte. Patricia, Roberto, yo. Tu mamá no puede hacerte nada con todos nosotros presentes. A las 5:30, Patricia y Roberto llegaron. Les expliqué brevemente el plan. Dios mío, Teresa, susurró Patricia. Esto es, no puedo creer que Daniela sea capaz de algo así. Por eso necesito que lo vean con sus propios ojos. Fernando necesita verlo, necesita escucharlo de Mateo directamente. Roberto, un hombre tranquilo que había sido abogado antes de retirarse, me miró con respeto. Eres más fuerte de lo que pensaba, Teresa. Esto requiere coraje. A las 6:05 escuché el auto de Fernando en la entrada. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve la calma. La puerta se abrió. Fernando entró primero, cargando maletas. Detrás de él venía Daniela, impecable como siempre en su vestido de viaje, su cabello perfecto, su sonrisa preparada. Esa sonrisa se congeló cuando vio a Patricia y Roberto en mi sala. «Mamá, no sabía que habías invitado a tanta gente», dijo Fernando, besándome la mejilla. «Pensé que sería agradable», respondí con calma. «¿Cómo estuvo el viaje?» Daniela se acercó a darme un beso que no llegó a tocar mi mejilla. «Maravilloso, Teresa. Te extrañamos mucho. ¿Cómo te has sentido? ¿Algún episodio?» La forma en que dijo episodio estaba cargada de significado. Estaba preguntando si había tenido confusiones, olvidos. Estaba verificando si su plan había funcionado. «Ninguno», dije firmemente. «De hecho, me he sentido increíblemente bien esta semana, más clara que nunca. Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Preocupación? ¿Sospecha?» «Qué bueno», dijo lentamente. «¿Tomaste el té que te dejé preparado?» Antes de que pudiera responder, Mateo se levantó del sofá y caminó hacia su padre. Se quedó parado frente a Fernando, mirándolo fijamente. «Hola, campeón», dijo Fernando, agachándose para abrazar a su hijo. «¿Te portaste bien con la abuela?» Mateo no hizo ningún sonido, como siempre, pero mantuvo contacto visual con su padre de una manera que nunca había hecho antes. «Fernando, Daniela, siéntense por favor», dije. «Hay algo que necesitamos hablar». Daniela se tensó visiblemente. «Teresa, si esto es sobre la cita con el doctor Méndez, ya está todo programado para la próxima semana. No tienes de qué preocuparte». «No voy a ir a esa cita». Silencio. Fernando me miró confundido. «Mamá, el doctor Méndez es un neurólogo excelente, con los episodios que has estado teniendo». «No he tenido ningún episodio esta semana, Fernando. Ni uno solo». «Bueno, eso es bueno, pero...» «Es bueno porque no he tomado el té de Daniela». El aire en la sala se volvió denso. Daniela se puso muy quieta, como un depredador evaluando una amenaza. «No entiendo qué tiene que ver mi té con tus problemas de memoria, Teresa», dijo con voz controlada. «¿No?» Saqué el sobre que Patricia me había dado.
Esto es un análisis de laboratorio del té que me has estado dando durante meses. Contiene difenhidramina en dosis significativas. En personas mayores, causa exactamente los síntomas que he estado experimentando. Fernando tomó el papel, leyéndolo con incredulidad creciente. Esto tiene que ser un error. Daniela nunca. Muéstrale los cuadernos, mamá, dijo una voz clara desde el centro de la sala. Todos giramos hacia Mateo, hacia mi nieto, que acababa de hablar por primera vez frente a sus padres. Fernando se quedó paralizado. ¿Mateo?, susurró. «Acabas de...» «Sí, papá, puedo hablar. Siempre pude. Mamá me enseñó a no hacerlo». El color desapareció del rostro de Daniela. «Mateo, no sabes lo que estás diciendo. Has estado enfermo». «No he estado enfermo». La voz de Mateo era firme para ser un niño de 8 años. «Tú me dijiste que si hablaba, me llevarían lejos de papá y de abuela. Me encerraste en mi cuarto cuando era pequeño si decía palabras. Me asustaste para que me quedara callado». Fernando se dejó caer en el sofá, mirando a su hijo como si viera a un fantasma. «Daniela, ¿qué es esto?» «Es un malentendido terrible». Daniela se puso de pie, su voz subiendo. «Teresa ha estado confundida, mezclando fantasías con realidad. Y ahora ha confundido a Mateo también. Los cuadernos están en tu closet», dije tranquilamente. «En una caja azul. 3 cuadernos donde documentas sistemáticamente cómo me has estado drogando, cómo has manipulado a Mateo, cómo has planeado cada paso para declararme mentalmente incapaz y quedarte con mi casa». El silencio que siguió fue absoluto. Eso es ridículo». Daniela se rió, pero sonó hueco. «Fernando, tu madre claramente está teniendo un episodio psicótico. Esto es exactamente por lo que necesita ver al doctor Méndez». «Tengo fotografías», la interrumpí. Saqué mi teléfono y se lo pasé a Fernando. «De cada página, incluyendo las partes donde llamas a Mateo, el proyecto M, donde calculas cuánto dinero puedes sacar de las terapias falsas, donde planeas el momento exacto de mi evaluación neurológica». Fernando comenzó a deslizar las imágenes. Con cada página, su rostro se transformaba. Confusión, incredulidad, horror, furia. «Daniela», su voz salió como un gruñido. «Dime que esto no es real». «Fernando, cariño, tienes que entender». «¿Que entiendan qué?», gritó poniéndose de pie de un salto. «¿Que has estado envenenando a mi madre? ¿Que has estado torturando psicológicamente a nuestro hijo durante 8 años? ¿Qué se supone que debo entender?». Mateo corrió hacia mí y lo abracé fuerte mientras Fernando y Daniela se enfrentaban. Hice lo que tenía que hacer. La voz de Daniela perdió toda su dulzura ensayada. «Tu madre vive en esta casa enorme, ella sola, mientras nosotros estamos apretados en ese apartamento diminuto. Tenemos derecho». «¿Derecho?». Fernando estaba temblando. ¿Tenemos derecho a drogar a mi madre, a traumatizar a nuestro hijo? Todo esto es temporal». Daniela cambió de táctica, su voz volviéndose suplicante. «Una vez que tengamos estabilidad financiera, todo habría vuelto a la normalidad». «Ibas a mandarme a una escuela interna», dijo Mateo contra mi hombro. «Dijiste que ya no me necesitabas cuando tuvieras la casa». Fernando miró a su hijo, y vi el momento exacto en que su corazón se rompió. «Sal de esta casa», dijo a Daniela con voz muerta. «Fernando, ahora, sal ahora antes de que llame a la policía». Daniela nos miró a todos, su máscara finalmente destruida. Lo que vi en su rostro no fue arrepentimiento, fue rabia pura ante un plan fallido. «Esto no termina aquí», dijo mientras tomaba su bolso. «Tengo abogados, tengo derechos sobre Mateo». «No después de esto», dijo Roberto, hablando por primera vez. «Soy abogado, señora, y lo que ha hecho constituye abuso de menores y abuso de ancianos. Si intenta pelear por la custodia, estos cuadernos serán presentados ante un juez». Daniela salió dando un portazo que hizo temblar las paredes, y en el silencio que siguió, Fernando se arrodilló frente a Mateo. «Hijo», su voz se quebró. «Lo siento tanto. Debí protegerte, debí ver». «No es tu culpa, papá», dijo Mateo. «Mamá era muy buena mintiendo».
Fernando lo abrazó, llorando abiertamente, y yo los abracé a ambos mientras Patricia y Roberto discretamente se retiraban a la cocina. Mi familia estaba rota, pero por primera vez en años estaba basada en la verdad. Y eso, de alguna manera, era un comienzo. Historias como esta merecen ser escuchadas. Sigue el canal. Los días después de la confrontación fueron los más difíciles de mi vida, y eso incluía perder a mi esposo. Fernando se mudó a mi casa esa misma noche con Mateo. No teníamos plan, no teníamos respuestas, solo sabíamos que necesitábamos estar juntos. La primera noche, mientras Mateo dormía en la habitación que había sido de Fernando cuando era niño, mi hijo y yo nos sentamos en la cocina. La misma cocina donde Daniela había preparado incontables tazas de té envenenado. No sé cómo no lo vi. Fernando tenía la cabeza entre las manos. 8 años, mamá. 8 años creyendo que mi hijo no podía hablar. Ella era convincente, dije suavemente. Eso es lo que hacen los manipuladores. Te hacen dudar de tu propia percepción. Pero tú sí lo viste. Al final lo viste. Solo porque Mateo fue lo suficientemente valiente para decirme la verdad. Fernando levantó la vista, sus ojos rojos de llorar. ¿Cómo está realmente? Quiero decir, después de todo esto, ¿cómo puede un niño estar bien después de 8 años de abuso psicológico? No lo sé, admití. Pero vamos a averiguarlo juntos, y esta vez con la ayuda correcta. A la mañana siguiente llamé a la doctora Herrera. Ella nos refirió a una psicóloga infantil llamada Elena Vargas, quien tenía experiencia con casos de abuso emocional. Quiero ser honesta con ustedes, nos dijo la doctora Vargas en nuestra primera reunión, mientras Mateo jugaba en una esquina del consultorio. El trauma de Mateo es profundo. Pasó sus años formativos viviendo con miedo constante, aprendiendo que su voz era peligrosa. Esto no se arregla en unas semanas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Fernando. Años, potencialmente, pero tiene factores a su favor. Es joven, resiliente y ahora tiene un ambiente seguro. El hecho de que tuviera el coraje de hablar demuestra una fortaleza interna notable. Durante esa semana establecimos una nueva rutina. Fernando tomó licencia en el trabajo. Yo cancelé mis actividades sociales. Todo nuestro mundo se centró en Mateo. Fue la doctora Vargas quien notó algo que ninguno de nosotros había considerado. Mateo ha estado hablando fluidamente desde que lo conocí, observó después de la tercera sesión. Su vocabulario es avanzado para su edad. Su comprensión del lenguaje es sofisticada. ¿Saben qué significa eso? Negamos con la cabeza. Significa que durante estos 8 años, aunque no hablaba, estaba procesando todo, escuchando, aprendiendo, absorbiendo el lenguaje a niveles normales. Su cerebro se desarrolló perfectamente. Daniela no pudo robarle eso, aunque lo intentó. Esa revelación me hizo llorar de alivio. A pesar de todo, mi nieto estaba bien. Dañado, sí, pero no roto. Mientras tanto, Daniela no se quedó callada. 2 semanas después de la confrontación, llegaron los papeles de divorcio, y con ellos, una demanda de custodia. Fernando estaba devastado cuando abrió el sobre. Dice que yo soy un padre negligente, que no noté el abuso que tú estabas infligiendo a Mateo, que ella es la víctima aquí. Roberto, quien había aceptado ayudarnos legalmente, leyó los documentos con expresión seria. Está tratando de voltear la narrativa. Es una táctica común. Acusa primero, más fuerte, y pone a la otra parte a la defensiva. ¿Puede ganar?, preguntó Fernando con voz temblorosa. No con la evidencia que tenemos. Los cuadernos son devastadores. El testimonio de Mateo es poderoso. El análisis del té es irrefutable. Pero debemos estar preparados para una batalla. La batalla llegó en forma de una evaluación de custodia ordenada por el juez. Una trabajadora social llamada Carmen Reyes vendría a evaluar nuestro hogar, entrevistar a Mateo y a Fernando, y hacer una recomendación al tribunal. La noche antes de su visita, Mateo no podía dormir. ¿Y si le caigo mal? ¿Y si piensa que soy raro porque no hablé durante tanto tiempo? Me senté en su cama, acariciando su cabello. La señora Reyes está entrenada para entender situaciones complicadas.
Su trabajo es descubrir la verdad, y la verdad es que tu mamá te lastimó, pero ahora estás seguro. ¿Y si mamá le miente como me mintió a todos los doctores? Esta vez es diferente. Esta vez tienes voz, y vas a usarla. Carmen Reyes llegó un martes por la mañana. Era una mujer de mediana edad con ojos amables pero penetrantes que parecían ver a través de las mentiras. Pasó 2 horas con nosotros. Vio cómo Mateo interactuaba con Fernando, cómo me buscaba a mí para consuelo, cómo había transformado la habitación de invitados en su espacio con dibujos pegados en las paredes. Cuando habló con Mateo a solas, yo esperaba en la sala con el corazón en la garganta. Fernando caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Después de 40 minutos, Carmen salió con Mateo tomado de la mano. «Es un niño extraordinario», dijo simplemente. «Ha pasado por un infierno, pero está sanando y está muy claro dónde se siente seguro». También evaluó el apartamento donde Daniela ahora vivía sola. Cuando regresó de esa visita, su expresión era sombría. «No puedo discutir los detalles de mi evaluación», nos dijo. «Pero puedo decirles que mi recomendación al juez será muy clara». La audiencia de custodia fue 3 semanas después. El juez Morales era un hombre mayor conocido por su firmeza, pero también por su compasión hacia los niños. Daniela llegó con su abogado, una mujer de aspecto agresivo llamada Leticia Campos. Estaba vestida de manera conservadora, con maquillaje sutil, proyectando la imagen de una madre preocupada. «Su señoría», comenzó la abogada Campos, «mi clienta es una madre dedicada que ha sido difamada cruelmente por una suegra resentida y un esposo que busca evitar su responsabilidad marital». Roberto se puso de pie. «Objeción, su señoría. Tenemos evidencia documentada del abuso sistemático». «Evidencia obtenida ilegalmente», interrumpió Campos. «Esos cuadernos privados fueron fotografiados sin el consentimiento de mi clienta». El juez levantó la mano. «Suficiente. Voy a revisar toda la evidencia presentada. Señora Reyes, ¿podría compartir su evaluación?». Carmen Reyes se puso de pie, portando una carpeta gruesa. «Su señoría, en mis 20 años como trabajadora social, raramente he visto un caso tan claro de manipulación psicológica. Mateo Silva fue sistemáticamente condicionado a permanecer mudo mediante tácticas de miedo. Los cuadernos de la señora Daniela Méndez documentan esto en sus propias palabras». «Esos cuadernos son ficción», protestó Daniela, hablando por primera vez. «Ejercicios de escritura creativa que Teresa malinterpretó en su confusión. Ejercicios de escritura creativa que coinciden exactamente con las dosis de difenhidramina encontradas en el té que le servía a la señora Teresa Silva». Roberto presentó los análisis de laboratorio. «Ejercicios que documentan el proyecto M con fechas específicas que corresponden a las visitas médicas de Mateo». El juez revisó los documentos en silencio durante largos minutos. «Quiero escuchar al niño», dijo finalmente. Mi corazón se detuvo. Mateo estaba en una sala de espera con la doctora Vargas. Habíamos esperado que no tuviera que testificar. «Su señoría», dijo Roberto, «Mateo solo tiene 8 años. Precisamente por eso necesito escucharlo directamente. Que lo traigan, por favor». Cuando Mateo entró a la sala, tomado de la mano de la doctora Vargas, parecía tan pequeño, tan vulnerable. Me dio una mirada y asentí, tratando de transmitirle fortaleza. El juez Morales bajó de su estrado y se arrodilló al nivel de Mateo. «Hola, Mateo. Soy el juez Morales. ¿Sabes por qué estás aquí?». Mateo asintió. «Para decidir dónde voy a vivir». «Exacto. Y para decidir eso necesito entender algunas cosas. ¿Puedes hablar conmigo?». Otro asentimiento. «¿Por qué no hablaste durante tanto tiempo?». Mateo miró a Daniela, luego al juez. «Mi mamá me asustaba. Decía que si hablaba me iban a llevar lejos de mi papá y de mi abuela. Decía que los niños que hablaban mucho se enfermaban y morían». El juez mantuvo su expresión neutral, pero vi que sus manos se apretaban. «¿Y ahora? ¿Ya no tienes miedo?». «Tengo miedo de mamá», dijo Mateo honestamente. «Pero abuela me prometió que no va a dejar que me pase nada malo. Y papá también». «¿Dónde quieres vivir, Mateo?». «Con papá y abuela, en la casa donde puedo hablar».
Daniela se puso de pie abruptamente. Mateo, cariño, mamá nunca te dijo esas cosas. Estás confundido. Señora Méndez, siéntese, ordenó el juez firmemente. Pero Daniela siguió hablando, su voz volviéndose más desesperada. Él está siendo manipulado. Teresa lo ha llenado de mentiras. Yo solo quería lo mejor para él, para todos nosotros. ¿Es tan malo querer seguridad financiera? ¿Querer una casa decente? Y ahí estaba, la admisión implícita. El juez lo notó. Todos lo notamos. El juez Morales se puso de pie, su rostro severo. He escuchado suficiente. Daré mi fallo mañana a las 10. Esa noche ninguno de nosotros durmió. Mateo se metió en mi cama como cuando era más pequeño, antes de que Daniela lo convirtiera en su proyecto, y los tres nos quedamos despiertos en la oscuridad. ¿Y si el juez piensa que mamá tiene razón?, susurró Mateo. No la tiene, dijo Fernando con firmeza. Y el juez es inteligente, vio la verdad. Esperaba que Fernando tuviera razón, porque si perdíamos mañana, no sabía cómo podríamos proteger a Mateo de volver a esa prisión invisible que Daniela había construido. La sala del tribunal estaba en silencio cuando el juez Morales entró a las 10 en punto de la mañana. Mateo estaba sentado entre Fernando y yo, sus manitas sudorosas aferrando la mía. Daniela estaba al otro lado de la sala con su abogada, su postura rígida, su rostro cuidadosamente neutral. Pero yo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. El juez se acomodó en su silla, revisó sus papeles durante lo que pareció una eternidad y finalmente habló. Este ha sido uno de los casos más perturbadores que he tenido que revisar en mis 30 años como juez de familia, comenzó. Raramente veo evidencia tan clara y documentada de manipulación psicológica sistemática. Sentí que Mateo se tensaba a mi lado. La señora Daniela Méndez mantuvo a su hijo en un estado de miedo constante durante 8 años, privándolo de su derecho fundamental a comunicarse. Todo mientras construía una fachada de madre preocupada y dedicada. La abogada de Daniela se puso de pie. Su señoría, mi clienta. Siéntese, abogada Campos. No he terminado. El juez continuó, su voz volviéndose más dura. Pero el abuso no se detuvo con el niño. La señora Méndez también administró sistemáticamente sustancias a su suegra con el propósito explícito de deteriorar su capacidad mental, documentando cada paso de este proceso en cuadernos que revelan una mente calculadora y sin remordimientos. Miré a Daniela. Por primera vez, vi miedo real en su rostro. He revisado el testimonio de la trabajadora social Carmen Reyes, los reportes de la psicóloga Elena Vargas, los análisis médicos de la doctora Herrera y, lo más importante, he escuchado directamente a Mateo Silva. El juez miró a mi nieto con expresión gentil. Mateo es un niño brillante y valiente que, a pesar del trauma que ha sufrido, ha encontrado su voz, y esa voz merece ser protegida. Por lo tanto, mi fallo es el siguiente. La custodia completa de Mateo Silva es otorgada a su padre, Fernando Silva, con residencia en el hogar de su abuela paterna, Teresa Silva. La señora Daniela Méndez tendrá visitas supervisadas una vez al mes por un periodo de 2 horas en un centro de visitación familiar. Daniela dejó escapar un sonido ahogado. Además, continuó el juez, la señora Méndez deberá someterse a evaluación psiquiátrica completa y completar un programa de tratamiento antes de que se considere cualquier modificación a este acuerdo de visitas. Esto es injusto. Daniela se puso de pie, su voz quebrándose. Es mi hijo. Yo lo llevé en mi vientre. No pueden quitármelo por completo. El juez la miró con algo que podría haber sido compasión, pero fue firme. Señora Méndez, usted no perdió a su hijo por un error o un malentendido. Lo perdió porque eligió, deliberadamente y durante años, lastimarlo psicológicamente para beneficio personal. Las consecuencias de esas acciones están ahora frente a usted. Daniela se derrumbó en su silla, llorando. Pero yo no sentí satisfacción al verla así. Solo sentí un profundo cansancio y tristeza por todo el daño que había causado.
Fernando abrazó a Mateo, quien permanecía callado, procesando. «Hay un asunto adicional», dijo el juez. «Señora Teresa Silva, ¿desea presentar cargos criminales por el envenenamiento sistemático que sufrió?». Toda la sala se quedó en silencio esperando mi respuesta. Roberto me había explicado que podía hacerlo, que había base legal para ello. Daniela podría enfrentar cárcel. Miré a mi nieto, a su carita que finalmente empezaba a relajarse después de años de tensión. Miré a Fernando, quien había perdido tanto en este proceso, y miré a Daniela, destruida en su silla. «No, su señoría», dije finalmente. «No voy a presentar cargos criminales. Lo que quiero es paz para mi familia. Quiero que mi nieto sane sin el trauma adicional de un juicio criminal. Daniela ya ha perdido lo que más le importaba, el control». El juez asintió con aprobación. «Es una decisión generosa, señora Silva. Espero que la señora Méndez reconozca la magnitud de ese gesto». Después de que el juez se retirara, salimos del tribunal hacia la luz brillante de la mañana. Mateo respiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo el aire durante horas. «¿Puedo quedarme con ustedes?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Para siempre, mi amor», respondió Fernando, levantándolo en brazos, aunque ya era grande para eso. «Para siempre». Los siguientes meses fueron de reconstrucción lenta y cuidadosa. Mateo comenzó terapia 2 veces por semana con la doctora Vargas. Al principio tenía pesadillas. Se despertaba gritando que lo iban a llevar lejos, que había hablado demasiado. Fernando o yo corríamos a su habitación y lo sosteníamos hasta que se calmaba. «Es normal», nos explicó la doctora Vargas. «El cerebro necesita tiempo para entender que el peligro ha pasado. Sean pacientes». Y lo fuimos. Fernando se inscribió en un grupo de apoyo para padres divorciados. Necesitaba procesar su propia culpa, su propio dolor por no haber visto lo que Daniela estaba haciendo. «Durante años pensé que algo estaba mal conmigo», me confesó una noche. Daniela era tan perfecta en todo lo demás, tan organizada, tan dedicada. Pensé que yo era mal padre porque no sentía la misma conexión con Mateo que ella parecía tener. «Eso es porque la conexión de ella era artificial», le dije. «Tú lo amabas naturalmente. Ella solo lo usaba. Yo también tuve mi propio proceso. Dejar de beber cualquier bebida que no preparara yo misma. Recuperar la confianza en mi propia mente». La doctora Herrera me hizo varias evaluaciones más, todas confirmando que mi capacidad cognitiva era completamente normal. «¿Cuánto daño permanente causó la difenhidramina?», le pregunté. «Ninguno, afortunadamente. El cerebro es resiliente. Dejaste de tomarla justo a tiempo». Justo a tiempo gracias a Mateo. Mi nieto me había salvado. 6 meses después del juicio, Mateo comenzó la escuela regular. Fernando y yo estábamos aterrados, pero la doctora Vargas insistió en que estaba listo. «Va a ser difícil», nos advirtió. «Los otros niños van a tener preguntas. Mateo va a tener que aprender a navegar situaciones sociales que perdió durante sus años formativos, pero aislarlo más no es la respuesta». El primer día de clases, Mateo se aferró a mi mano en la puerta de la escuela. «¿Y si piensan que soy raro?». Me arrodillé frente a él. «Mateo, eres extraordinario. Sobreviviste a algo que destruiría a muchos adultos. Los niños que importan van a ver eso. Y los que no, bueno, no merecen tu amistad». Entró a la escuela con pasos temblorosos. Fernando y yo esperamos en el auto, aferrándonos a nuestros teléfonos en caso de que la maestra llamara. No llamó. Cuando recogimos a Mateo esa tarde, venía sonriendo. «¿Cómo estuvo?», preguntamos al unísono. «Bien. Un niño llamado Carlos me preguntó por qué no hablaba antes. Le dije la verdad, que mi mamá me asustaba. Y él dijo que su mamá también da miedo a veces cuando se enoja, y nos hicimos amigos». Fernando y yo intercambiamos miradas. Nuestro hijo estaba sanando. La primera visita supervisada con Daniela fue 3 meses después del juicio. Yo llevé a Mateo al centro de visitación, un edificio neutral con salas de juego y supervisores capacitados. Daniela estaba esperando. Se veía más delgada, su cabello menos perfecto. Cuando vio a Mateo, sus ojos se llenaron de lágrimas.
Mi bebé. Mateo se quedó cerca de mí, sin moverse hacia ella. Hola, mamá. ¿Puedo abrazarte? Mateo miró a la supervisora, quien asintió. Se acercó a Daniela, quien lo abrazó desesperadamente. Lo siento tanto, sollozó. Siento todo. Estaba enferma, cariño. No estaba pensando claramente. Pero estoy mejor ahora. Estoy tomando medicinas y hablando con un doctor. Señora Méndez, interrumpió la supervisora suavemente. Recuerde las reglas, nada de justificaciones, solo tiempo de calidad con Mateo. Vi a Daniela asentir, limpiándose las lágrimas. Durante las siguientes 2 horas, jugaron con bloques, dibujaron juntos. Fue dolorosamente civil, dolorosamente superficial. Cuando recogí a Mateo, le pregunté cómo se sentía. Triste, dijo honestamente. Mamá estaba llorando mucho, pero también me sentí bien porque la supervisora estaba ahí. No tuve miedo. ¿Quieres volver a verla el próximo mes? Él pensó cuidadosamente. Sí, es mi mamá, aunque hiciera cosas malas, pero solo con la supervisora. Mi nieto, a sus 8 años, ya entendía sobre perdón y límites mejor que muchos adultos. 1 año después del juicio, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Mateo estaba en 3er grado, con un grupo de amigos que lo aceptaban completamente. Todavía iba a terapia, pero ahora solo 1 vez al mes. Las pesadillas habían disminuido a unas pocas al año. Fernando había comenzado a salir con alguien, una maestra llamada Laura, quien conoció en el grupo de apoyo. Era gentil, paciente, y lo más importante, Mateo la quería. ¿Crees que está bien que papá tenga novia?, me preguntó Mateo una tarde mientras hacíamos la tarea. Creo que tu papá merece ser feliz, y Laura parece hacerlo feliz. A mí también me cae bien. No trata de ser mi mamá, solo es Laura. Daniela continuaba con sus visitas mensuales supervisadas. Había completado su tratamiento psiquiátrico y estaba trabajando como recepcionista en una clínica dental. Su vida era mucho más pequeña que la que había planeado, pero según los reportes de la supervisora, finalmente estaba construyendo una relación genuina con Mateo. Ya no llora tanto, me comentó Mateo después de una visita. Jugamos y hablamos sobre cosas normales, como mi escuela y sus plantas nuevas. En cuanto a mí, había encontrado un propósito nuevo. Comencé a trabajar como voluntaria en un centro de recursos para personas mayores, compartiendo mi historia con otros que enfrentaban situaciones similares. Ayudaba a educar sobre las señales de abuso de ancianos, sobre la importancia de documentar cambios cognitivos repentinos. Su historia le salvó la vida, me dijo una mujer de 70 años después de una de mis charlas. Mi hija me ha estado dando vitaminas que me hacen sentir rara. Después de escucharla, voy a llevarlas a analizar. Cada persona que ayudaba hacía que todo lo que había pasado tuviera sentido. Una tarde de domingo, casi 1 año y medio después de aquel día que cambió todo, estábamos en el jardín. Fernando asaba carne, Laura preparaba ensalada y Mateo jugaba con el perro que finalmente le habíamos permitido adoptar. Abuela, me llamó Mateo. Ven a jugar con Canelo y conmigo. Me levanté de mi silla, dejando mi té helado, que yo misma había preparado sobre la mesa. Mientras corría detrás de Mateo y el perro, riendo como no había reído en años, me di cuenta de algo profundo. Daniela había tratado de robarme mi mente, mi hogar, mi dignidad. Había tratado de robarle a Mateo su voz, su niñez, su inocencia, pero al final había fracasado en lo único que realmente importaba. No había podido destruir nuestro amor. Esa noche, cuando acosté a Mateo, él me abrazó fuerte. Te quiero, abuela. Gracias por protegerme. Siempre, mi amor. Siempre voy a protegerte. ¿Sabes qué es lo más raro?, dijo mientras cerraba los ojos. A veces me olvido de que hubo un tiempo en que no podía hablar, como si esa parte fuera un sueño malo que ya pasó. Lo besé en la frente, porque tu verdadero yo siempre estuvo ahí, esperando el momento correcto para salir. Y cuando lo hizo, nada pudo detenerlo. Apagué la luz y me quedé en la puerta, viéndolo dormir. Mi nieto, que había encontrado su voz, mi hijo, que había encontrado su fuerza, y yo,
que había encontrado mi claridad justo cuando más la necesitaba. No fue venganza lo que nos salvó, fue la verdad. Y la verdad, descubrí, no necesita gritar para ser escuchada, solo necesita la valentía de ser dicha, aunque sea en un susurro de un niño de 8 años que finalmente decidió romper su silencio. Cerré la puerta suavemente y bajé las escaleras, donde Fernando y Laura estaban limpiando la cocina, conversando sobre planes para el fin de semana. Mi casa estaba llena de voces, de conversaciones reales, de risas genuinas, de amor que no necesitaba condiciones ni manipulaciones. Y en esa casa llena de voces liberadas, finalmente encontré lo que había estado buscando sin saberlo durante años. Paz. Para seguir acompañando las historias de Sombra de la Tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Fin.